Estamos nuevamente en el tercer bloque de nuestro programa y nos apunta la producción. Estamos en el tercer bloque del programa de Integración Nacional del día Jueves Santo, aguardando a que algunos de los oyentes nos acerquen algún trozo de carne cocinada. Será porque el medio recién está haciendo alusiones medias extrañas y sexuales. Obscenas totalmente. Muy obscenas, pero estamos esperando eso. Recuerden a todos los oyentes que estamos en la calle España, 1248, tercer piso, oficina 43. Estamos aquí en los estudios. Con una tartita, unas empanaditas de vigilia. No me molesta bien. Aunque sean vegetales, digamos, no importa. No importa, hasta vegetales. Las dumitas, a mí me encantan las dumitas. Dumitas, ¿sabes que a mí no? Pero será porque quien las hizo alguna vez no las hizo muy bien y de ahí en más, nunca más. Es más, ahora creo que una capreseta. Vamos ¿a dónde voy a vamos? Comer una empanadita de vigilia. Mi madre me está esperando. No, nos está esperando. Rápido. Bueno, vamos a recordar las vías de comunicación que tienen nuestros oyentes Guadalupe, las vías virtuales. ¿Cuáles son? Vías virtuales. Vía Twitter, @INTNacionalFM, y si no por Facebook, Programa Integración Nacional. Perfecto. Y si desean mandar algún mensaje, hacer algún llamado, salir en vivo por la radio, pueden comunicarse al teléfono del Programa de Integración Nacional. ¿Cuál es, Mariana? 155 26 71 96. Perfecto. Dadas las vías de comunicación, vamos a... Dígame, Guadalupe. Una más, principal, recordamos, www.rinacional.com.ar, nuestro sitio de internet que puede leer también todas las notas que posteriormente vamos a pasar a comentar, y puede ver los videos de estas 4 voces. Estas 4 bellas voces. Esas voces. Bellas voces, perfecto. Nos pueden seguir entonces a través de la página web. Habíamos anunciado en el primer bloque otro de los temas que vamos a estar debatiendo en el programa el día de hoy, que tiene que ver con el documento a 30 años de la Guerra de Malvinas, que encabezaba en su firma Beatriz Arlo y La Nata, en la que hacía una defensa objetiva del reclamo sobre la soberanía respecto de Gran Bretaña y un enfrentamiento a la conmemoración del 2 de abril que llevó adelante el gobierno nacional y que se viene haciendo, que es propio ya de los argentinos. Conmemorar el 2 de abril como una fecha patria para toda la Argentina y Latinoamérica, que va en consonancia con lo que los presidentes y diplomáticos y el pueblo latinoamericano ha expresado en apoyo al gobierno nacional y a la Argentina toda. Contanos un poco, Cristian, cómo es este asunto del documento, este documento que firmaron la inteligencia argentina. La inteligencia, según algunos clásicos políticos. Esto trata, digamos, como decía acá mi compañero Dael Vela, tratan de cuestionar de alguna forma la conmemoración del 2 de abril, llamado y declarado Día del Veterano y los Caídos de la Guerra en la Guerra de Malvinas. Tratan de cuestionar justamente la ambigüedad oficial por la cual se recuerdan ciertos actos de Malvinas, y lo firman no casualmente ciertos intelectuales que hoy en día son bastante ambiguos. Entonces, tildar la ambigüedad oficial, cierto que han sido ambiguos toda su vida, lo firman La Nata, lo firman Sarlo y lo firma Fernández Mejía. La Nata ha sido ambiguo durante toda su vida. Era director del Página 12 y se enfrentaba al gobierno de Menem a través de la única... Lo único que señalaban era la corrupción oficial, siendo que no tomaban en cuenta los negociados que se estaban haciendo detrás, las privatizaciones, las medidas de ajuste. Solamente se dedicaba a tildar al gobierno de Menem como un gobierno corrupto. Después tenemos a Sarlo, Beatriz Sarlo, esta pseudo progre que hoy en día escribe en el diario La Nación, no casualmente, un diario de línea de liberalismo económico, histórico en nuestro país, y Fernando Mejía, que fue durante el gobierno de la Rúa. Y fue ministra de algo.
Era ministro No, de él da- Ministro secretario. Él así, dentro de la alianza, digamos, Dentro de la que era, él alianza, estaba dentro de lo que era el FREPASO y disputó las internas de la alianza, digamos, Claro, con De la Rúa. después Y ganó De la ocupó un Rúa en vez de Fernando Pero tuvo un Messi. rango ministerial. Después ocupó un Pero cargo fue ministro. ministerial en el gobierno de la Rúa, gobierno que nos llevó en el 2001 al que los argentinos tuviéramos que salir a la calle, así como salimos hace 40 años atrás con el Mendozazo, tuvieron que reunirse en la Plaza de Mayo y echar a un gobierno que estaba llevando adelante medidas que en consonancia con las relaciones carnales que teníamos con Estados Unidos a través de distintos organismos tales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que señalaban que para reducir nuestro déficit había que ajustar en ciertos ámbitos de nuestro presupuesto, tales como salud, educación, y esto llevaba a que se generaran millones de desocupados y la pérdida de un montón de puestos de trabajo. No casualmente lo dicen ellos, yo lo voy a leer para que quede en evidencia lo que dicen ellos y que no se malentienda el tema. Y además voy a señalar una nota que hizo la redacción de la revista Integración Nacional, criticando de alguna forma la posición que mantienen tanto Sarlo, Lanata y todos los firmantes, entre los cuales se encuentran Pepe Leschev, Santiago Kovadlov, Gustavo Noriega, Daniel Satsay, Juan José Severelli y Marco Avini. El club de los hermosos pibes, digamos. El club Ahí, viejo. político argentino, así se llama los muchachos. ¿Ah, sí? Qué lindo nombrecito le han puesto. El documento se llama 30 años de la Guerra de Malvinas. Dice, próximo a las 3 décadas de la Guerra de las Malvinas, una reflexión fecunda exige pensarla en toda su singularidad. Único episodio bélico en el que la Argentina se involucró desde el siglo XIX. Fue disparado a partir de una invasión decidida por la dictadura militar más cruenta de nuestra historia y acompañado por una sociedad imbuida del espíritu de las guerras justas. Cabe señalar acá el análisis que se hace en la revista Integración frente a este párrafo fue disparado a partir de la dictadura militar más cruenta de nuestra historia. Debemos señalar que el diario La Nación hoy en día se pone a la izquierda del gobierno cívico-militar de 1976, siendo que acompañó todas las medidas que se llevaban adelante desde el estado de facto de ese momento, y no solamente que acompañó, sino que también obtuvo grandes beneficios y grandes ganancias, como podemos señalar el tema del papel prensa, en donde el diario La Nación se quedó con una cuota parte muy importante de esta empresa. De hecho son los dueños, junto a Clarín. De hecho, hoy en día siguen siendo los dueños. Fueron los dueños y siguen siendo los dueños. Siguen siendo los dueños de Papel Prensa, que es la única fábrica que produce papel para diario en la Argentina. Es decir, monopoliza una situación dominante el mercado de la distribución del papel para diario. Después dice, en la aventura se conjugaron mezquinas motivaciones políticas de corto plazo con convicciones territoriales profundamente arraigadas en los argentinos, que aprendieron en la experiencia que sus imágenes del mundo y la propia Argentina poco tenían que ver con la realidad. Revistamos esta posición en la cual de enfrentamiento al gobierno nacional, dice, tilda de aventura, primero, la cual nosotros cuestionamos, porque para nosotros no fue una aventura inútil, sino que fue una gesta histórica, tanto el desembarco en Malvinas como su recuperación fue una gesta histórica de bravos soldados que lucharon y se enfrentaron fusil a fusil a los ingleses. Entonces, tildar de aventura es bastante, por así decirlo, de alguna forma, una forma de traición, si queremos señalar el espíritu patriótico de los argentinos que tenemos frente a este tema. Vos sabés que el 2 de abril, el lunes, en un acto que se conmemoraba, que se hacía acá en la provincia de Mendoza, un veterano de guerra, que inclusive estuvo participando en la cena que se hizo desde el Movimiento de Integración Nacional el miércoles 28, decía, frente a una serie de planteos que se hacían durante el mismo acto, que llevaban al 2 de abril como un día triste para los argentinos, en tanto
había sido la pérdida de más de 600 hombres en una batalla, en una guerra contra un ejército muy poderoso, lo cual es cierto, era un ejército poderoso, la Argentina lo sabía y lo sabemos, de hecho, digamos, estábamos peleando contra las fuerzas armadas más poderosas del mundo, y que hoy custodian el petróleo en las Malvinas con armas nucleares, inclusive en aquel momento también las tenían, y también es cierto que perdimos a muchos compañeros argentinos y latinoamericanos en aquella guerra, pero decía el veterano, frente a esos planteos que rozaban, digamos, el error, más allá de la reivindicación que se hacía del 2 de abril, decía, para nosotros no es un día triste, porque hay que separar, dice, la idea de la guerra con la guerra en sí, con la gesta, decía el veterano de guerra. La gesta de Malvinas fue, frente a lo que se pretende explicar hoy, y la dictadura cívico-militar, y además, más allá de que formaron parte de lo mismo, una necesidad del momento, o una necesidad de los argentinos de recuperar las islas, en tanto y en cuanto son territorio que pertenecen a Latinoamérica. Y ahí, bueno, Jorge Abelardo Ramos, en esta nota que vos estás explicando, se cita a Jorge Abelardo Ramos explicando, dice, si San Martín hubiese querido, si hubiese evitado dar la guerra emancipadora contra los realistas, entendiendo de que Rivadavia estaba en el poder y entonces enfrentándose a Rivadavia no lo hacía, hoy seguiríamos siendo una colonia británica. Entonces, las necesidades de luchar por nuestro propio pueblo y por nuestro propio territorio y nuestras propias riquezas llevan a reivindicar, como vos lo estás haciendo y como se hace desde el Movimiento de Integración Nacional, la gesta patriótica que implicó la recuperación de las Malvinas y la guerra en sí. Es cierto que bien señala el documento acerca de las mezquinas motivaciones políticas a las que hace referencia, que no es más que el famoso oportunismo para tapar la realidad. Es cierto. Sí. Por el lado británico, Margaret Thatcher había caído en una impopularidad enorme, cuestionada por toda la sociedad británica frente a las distintas medidas que estaba llevando adelante su gobierno, privatizaciones, ajustes, todas medidas impopulares que llevaron a que la imagen de Margaret Thatcher empiece a declinar rotundamente. Y una de las cosas para poder salvar la ropa, entre otras cosas, fue llevar adelante esta guerra a sabiendas, digamos, que se iba a enfrentar a argentinos que también, por un lado, si podemos decir, a ver, la dictadura militar, cívico-militar, quería de alguna forma ocultar cierta realidad, puede llegar a ser, lo cual no es determinante, no entendemos que esto sea determinante, porque bien señalaba acá nuestro compañero, creemos que fue una gesta histórica, más allá de quienes lo hayan llevado adelante. Si no se comprende esto de fondo, se puede señalar y caer en una ambigüedad frente al relato que nos proponen de los medios de comunicación con respecto a la guerra de Malvinas. Después, el documento, si bien dice, se instituye la recordación de esa guerra como parte de una justicia que implica aceptarla en nuestra historia como episodio positivo a ser rescatado más allá de lo que pretendían ser sus ejecutores. Es cierto, por un lado es importante remarcar que para muchos partidos políticos, medios de comunicación, intelectuales, la dictadura sí era un episodio positivo, y se puede ver en la cantidad de cargos que ocuparon muchos dirigentes de partidos políticos. Acá, por ejemplo, señalaba en la dictadura cívico-militar de la Revolución Argentina, del Mendozazo, lo ocupaba el cargo de gobernador del Partido Demócrata, a cargo de Francisco Gabrielli. Es cierto, hubieron quienes... Los radicales tuvieron 310 intendencias. El Partido Justicialista también tuvo las suyas, digamos, porque si no pareciera ser de que el Partido Justicialista, por ser peronista, no quedaba exento de esta discusión, pero los partidos políticos empezaron a formar parte del régimen a partir de la dictadura cívico-militar del 76. Y los intelectuales también le daban la pluma, ponían la pluma a disposición no de Videla, que Videla era el guardaespaldas,
de Martínez de Oz, sino sobre Martínez de Oz, que era el ideólogo de la oligarquía argentina que pretendía seguir ajustando y a los efectos de parte de los Estados Unidos, ya de dejar de apoyar a la dictadura cívico-militar, que ya había cumplido con su rol, que era la de sacar del poder a quienes favorecían a la mayoría de los argentinos, es que tomó posición respecto de Gran Bretaña, y es que llevó adelante la desmalvinización, o la política de desmalvinización que sostuvo Raúl Alfonsín al acceder al gobierno, y que era parte de una política de la socialdemocracia, y que sostuvo el menemismo también a los efectos de evitar la discusión sobre este asunto y plantearla como la antinomia frente al ejército, a las Fuerzas Armadas y a su papel protagónico en los países semicoloniales como el nuestro. Es cierto. Es cierto que la dictadura cívica-militar entendió que el Tratado del TIAR, con la ayuda de Estados Unidos, iba a poder enfrentarse a Inglaterra de una forma más fácil, por así decirlo. Se le iba a aliviandar ciertos trámites si continuaba la guerra con el acompañamiento de Estados Unidos, lo cual no fue así. Priorizaron más los negocios por sobre otra cosa. Ahí señalaba mi compañero Yael Vela que sí, se cree que no, estoy hablando acá con el muchacho. Señalaba que Argentina pensó que Inglaterra iba a apoyar la causa, que Estados Unidos iba a apoyar la causa de Malvinas, y no fue así. Lamentablemente fue un error que nos llevó a lo que sucedió luego, que con el apoyo de distintos países y distintas potencias nos obligaron a que la historia fuera totalmente distinta como pudiese haber sido. Si bien es cierto que hay que señalar también acá que la Argentina no estuvo sola, tuvo el acompañamiento también de muchísimos países de Latinoamérica que acompañaron y demostraron también en los hechos efectivos a través de distintos elementos que nos proporcionaron para la guerra, tales como Perú, que nos proporcionó algunos aviones Mirage. Entonces tampoco estábamos solos, y esto hay que entenderlo así. Jorge Abelardo Ramos dice que la gesta de Malvinas, a través de la gesta de Malvinas, la Argentina reingresó a la historia de la mano de los países latinoamericanos. Entonces tenemos que tener en cuenta también esto, y tenemos que también tenerlo en cuenta al día de hoy, porque hoy en día los distintos organismos nucleados en la CELAC, sin la injerencia de Estados Unidos y Canadá, hoy se están expidiendo a favor de la causa de Malvinas y el reclamo legítimo que está llevando el gobierno nacional por estos tiempos. Después el documento finaliza, dice: en su conclusión plantea elegir entre la dicotomía una Argentina cerrada y ensimismada en el victimismo y sus propias razones, una Argentina abierta al mundo y capaz de articular sus intereses y aspiraciones con la de todos los seres humanos. Bueno, las posiciones son bastante claras. ¿Cuáles son las dos opciones que nos dan? O seguimos siendo víctimas según ellos, o somos entreguistas. Porque ¿qué significa no abrirnos al mundo? Esto que siempre nos señalan desde el diario La Nación, desde el Grupo Clarín, que hoy en día las medidas que está llevando adelante el gobierno nacional nos cierran aún más. ¿Qué es para ellos cerrar? Si cerrar es tener vinculación con los países de Latinoamérica, ellos lo entienden que la integración latinoamericana y todo lo que podemos avanzar con respecto al desarrollo de nuestra Latinoamérica entera no es posible sin el consentimiento de Estados Unidos y Canadá. Eso es lo que nos están planteando, una dicotomía: o nos entregamos a lo que significan los poderes financieros mundiales, nucleados en países tales como Estados Unidos, como Inglaterra, como Alemania, como Francia, o nos alineamos a su política o estamos fuera del contexto mundial.
Ellos lo entienden así y lamentablemente lo expresan también públicamente en un documento que deja bastante que desear. Esas son las posiciones, bueno, lógicamente las posiciones que han expresado los intelectuales que se han enfrentado a todo tipo de expresión nacional en la Argentina y en Latinoamérica, y en el mundo inclusive, pero ha sido muy claro el informe planteado. Por supuesto, esto tiene que ver con una reivindicación que supera el 2 de abril como conmemoración, sino que la Argentina tiene que seguir en este camino de malvinizar a los argentinos, porque es una forma de reivindicar a los caídos, como forma parte de las consignas que llevamos adelante desde el Movimiento de Integración Nacional. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida regresamos con más Integración Nacional en el último bloque, debatiendo sobre los recursos petroleros en Argentina y Malvinas.